Hola, un saludo para todos. Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hacer una comparación entre las creencias retorcidas que existen en el nivel del ego, como el pecado, la culpa, la vergüenza, la separación, el miedo, y las verdades que son en Cristo, el amor, la inocencia, el perdón, la libertad, el gozo, la paz. Pues bien, dijimos que un cambio fundamental en cuanto al despertar de nuestra conciencia es el reenfoque de nuestra mirada hacia adentro, de afuera hacia adentro, ya que es así como podemos conocernos a nosotros mismos, encontrar nuestra luz y resplandecer. Y además, porque es adentro donde se produce ese nacimiento espiritual, que es un evento totalmente personal. Entonces, cuando esto ocurre, sucede algo impresionante, y es la experiencia con Dios, con el Espíritu. Puede ser que así como lo viví yo, tú también hayas sido o seas actualmente una persona creyente de Dios a través de algún tipo de comunidad, algún tipo de, no sé, de iglesia, religión, o simplemente porque tus padres te lo enseñaron. Y esto durante muchos años. Y no está mal, por supuesto que no. Pero así como me ocurrió a mí, también a Nicodemo, tal vez no tengas ni idea de lo que es una experiencia personal con el Dios vivo. Con ese Dios al que llamó el apóstol Pablo el Dios desconocido. El Dios no conocido. Y cuando esto sucede, significa que has encontrado el fundamento o el soporte de tu vida para siempre. Encontraste el tesoro de tu corazón. ¿Cómo así que el fundamento o el soporte? ¿Cómo así que el tesoro? Sí, cuando te encuentras con el Espíritu, literalmente es imposible que tu vida siga siendo la misma que se fundamentaba, por ejemplo, en el dinero, en las relaciones, en la familia, en las drogas, o en la religión, o en el estatus, en la fama, en alguna relación de lo que sea. Al tener un contacto con el Espíritu se revela la existencia de una fuerza que es superior, que empieza a formar parte de tu vida y de toda tu realidad. Una fuerza que va más allá de tus propias creencias, de ese entendimiento que tienes ahora mismo, de las formas físicas que te rodean. Y como nada se compara con algo así, todo lo que antes era para ti el fundamento, el soporte, la base, la roca de tu vida, pasa a convertirse en algo que es como una añadidura. Al encontrarte con ese poder eterno que realmente es la fuente de tu existencia, la fuente de la que mana el aliento de tu vida, todo aquello que creías que era tu tesoro y en lo que habías colocado tu corazón se vuelve secundario. Este encuentro tan impactante para todo ser humano es lo que hace que el nacimiento espiritual sea algo sin precedentes, y que todo lo conocido hasta ese momento se convierta en lo que llaman las Escrituras una añadidura. Como hace un momento lo dije, conocerás el reino de Dios y todo lo demás es añadidura. No sé si alguna vez hayan oído algún testimonio al respecto, pero suele suceder que cuando alguien experimenta ese encuentro con el Espíritu, puede sanarse completamente de una depresión, de una adicción, de una enfermedad física muy grave, de una tristeza, de una amargura que llevaba arrastrando durante años, décadas, etc.
En mi caso, por ejemplo, fui libre de todas esas cosas al mismo tiempo. Adicciones, apegos, amarguras, odios, un sinfín de cosas. Al entrar en esa experiencia, con ese amor incomparable, con ese Dios que es la fuente o el soporte de mi vida en esta realidad, en este mundo, en esta creación. Cuando tuve mi encuentro personal con el Espíritu, estaba pasando por una depresión horrible, tenía problemas de adicción, ¿sí? Marihuana, cigarrillo, tomaba, etcétera. Me sentía vacío, ese vacío en donde no se le haya sentido a nada, no se entiende hacia dónde ir para encontrar paz, para encontrar sanidad, libertad. Tenía mucho dolor en mi corazón, estaba herido, me sentía desconfiado, me sentía amargado, etcétera. Tenía en mi memoria un montón de cosas y no me gustaba lo que me mostraban los sentidos y mi razón estaba en el fango, estaba desesperanzado y realmente quería que se acabara todo ese dolor que yo sentía en el corazón y en la mente. Y así, por todas esas experiencias vividas durante la noche o en ese estado de inconsciencia, creí o llegué a creer que era el fin de todo. Como los discípulos en la barca, creí que hasta ahí me había llegado el viaje. Pero entonces ocurrió ese grandioso nacimiento o despertar. Y el Espíritu, en lugar de colocar un punto en donde yo creí que era el final, colocó una coma y me empezó a mostrar la grandeza de la gloria de Dios y su gran amor en mi vida. Y en pocos meses todo cambió por completo. Fue una libertad total. Hoy en día, toda esa oscuridad que en su momento creí que era tan terrible y el fin de todo en mi existencia, solo es el recuerdo de una etapa de mi vida que me llevó a conocerme con una mayor profundidad en el amor de Dios. Una oscuridad en la que pude ver cómo el amor de mi Padre resplandeció poderosamente. Y por tanto no es otra cosa para mí que una gran bendición. Fue lo que me convirtió en un vencedor. Lo que me llevó a conocer la sanidad de Dios, la libertad que viene de Dios, la paz y la esperanza que vienen de Dios. Lo que me llevó a reconocer cuál es mi verdadero tesoro, cuál es la verdadera fuente de mi vida y el soporte de mi existencia. En Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Así tal cual fue esa noche para mí, muy oscura. Y lo será para cada uno de ustedes, con el fin de que vean la victoria, de que se conviertan en unos vencedores, sin importar qué tan oscura sea esa horrible noche. Como dice el himno de Colombia, cesará. Y en todas esas aflicciones serán más que vencedores por medio del amor de Dios, el cual ustedes mismos verán resplandecer en esa experiencia personal de cada uno. Todos tenemos claro que la experiencia de un nacimiento es personal y que también es así en el caso del nacimiento o del despertar, que es espiritual. Ese encuentro con esa nueva luz que es Dios. Ahora, refiriéndonos a la noche oscura previa a este evento, aunque posiblemente no lo hayas observado antes, o tal vez sí, se trata de la experiencia de cada uno en este mundo y por lo tanto obviamente es personal. Como ya lo he dicho muchas veces, no vas a poder ver el reino de Dios, como dice Jesús, con los ojos de otra persona, sino con tus propios ojos. No importa si tu caso es parecido al mío o al de otro.
Esa noche oscura previa al encuentro tuyo con la experiencia del Espíritu representa el proceso que individualmente experimentamos en esa etapa de sueño o de inconsciencia con el propósito elevado de que cada uno pueda de manera genuina y personal tener su propia experiencia en el reino de Dios. O sea, toda la oscuridad que rodea tu experiencia tiene ese propósito de que con base en ella tú puedas ver de forma personal, de forma individual, la luz del Espíritu resplandecer en tu vida. De una forma genuina, de una forma única. Esa noche oscura tiene también el propósito de prepararte para ser elevado a un grado de identidad en el reino de Dios que se conoce como un vencedor, como una vencedora. Todos nos acostumbramos en algún momento de la vida a referirnos a Cristo como alguien que solo espera oraciones, súplicas, alabanzas, pero en realidad se trata de la sabiduría y el poder de Dios con que nos convertimos nosotros en esos vencedores. Vencedores de esas aflicciones, de esos quebrantos, de esas experiencias dolorosas que podemos llegar a vivir en este mundo. Este es nuestro propósito como hijos de esa luz. Cuando nacemos en el Espíritu y Cristo empieza a alumbrarnos. Entonces, ¿vencedores de qué? Pues de todo lo que se sembró y creció en nosotros durante esa noche. Del odio, de la envidia, de los celos, de la amargura, de las adicciones, de la violencia, de los temores, de los apegos, etc. Durante esa etapa que llamamos noche, recogemos en este mundo un sinnúmero de creencias retorcidas o equivocadas a las cuales debemos darles la vuelta. Estas creencias del ego atrapado en el tiempo, cuando nos identificamos totalmente con la mente, pasado y futuro, son las que mantienen la realidad del miedo y la alimentan. Las más importantes son el pecado, la idea de la culpa, el juicio, la vergüenza, la separación, entre otras. Y aquí, antes de continuar, quiero contarles una breve historia de mi infancia. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Era de madrugada y todos los que estaban en la casa ya estaban durmiendo. De repente me di cuenta de que estaba parado en medio del patio de la casa y que necesitaba encontrar a mi hermano para ir a jugar. Lo busqué y lo busqué por todo el patio de la casa, pero no lo encontré. Entonces subí al segundo piso y revisé en todas las habitaciones. Hasta que al fin, en una de ellas, recuerdo que lo encontré. Estaba con un primo jugando con unas cartas. Ambos se veían muy reales. Y entonces me sentí aliviado de encontrarlos. Le dije a mi hermano que bajara rápido al primer piso para jugar conmigo. Y yo bajé. Pasó un tiempo y me empecé a sentir muy ansioso, esperando a que mi hermano bajara al primer piso. Me empecé a incomodar. Y en ese momento vi hacia la habitación de mi padre, en donde dormíamos mi hermano y yo. Pero como estaba muy oscura, me dio mucho miedo ir a revisar quién estaba allá, si de pronto mi hermano estaba allá. Toda la casa a esa hora estaba completamente oscura, pero yo la veía como si fuera de día, como si fuera por la mañana, excepto la habitación de mi padre. Al final
La que bajó del segundo piso fue una tía que me llevó a la habitación donde estaba mi hermano y me acosté a dormir súper tranquilo. Por la mañana, ya cuando todos nos despertamos, aún yo recordaba lo que había ocurrido durante la madrugada, que me había levantado sonámbulo. Y mi tía me confirmó que en efecto estaba por ahí deambulando en la madrugada, buscando a mi hermano. El caso es que yo jamás supe cómo salí de la habitación sin despertar a mi padre y a mi hermano. Cómo hice, por qué lado me salí, por qué quería buscar a mi hermano. Y tampoco me volvió a ocurrir nada así. Jamás me volvió a ocurrir algo así. Esta extraña e inolvidable historia de mi vida se las cuento porque es exactamente lo que a todos nos ocurre mientras creemos que estamos despiertos, pero en realidad estamos dormidos, sosteniendo ideas y dramas falsos que no son reales. Lo que nos ocurre cuando nos identificamos totalmente con nuestra mente y vivimos en piloto automático, cuando la mente es quien está al mando de nuestra vida y no la sabemos usar porque ni siquiera sabemos qué es la mente y cuál es su naturaleza, es decir, cuando no somos conscientes. Pero bueno, todos ustedes ya son unos expertos en este tema, ¿verdad? Miren, hay algo muy importante que quiero resaltar con esta historia que les acabo de contar, y es que mientras busqué por toda la casa a mi hermano, metiéndome en los lugares más oscuros, mejor dicho, me metí hasta en el sótano, no sentí ni una pizca de miedo. Recuerdo que no sentía miedo para nada, veía todo claro, a pesar de que estaba oscurísimo. Eso siempre es muy oscuro durante la noche, pero cuando miré hacia el lugar en donde él estaba realmente, entonces sí sentí miedo. Y creí que ahí no debía entrar, me dio miedo porque se veía muy oscuro. ¿Por qué? Pues porque si entraba a la habitación de mi padre y veía a mi hermano, pues se le acababa el jueguito a mi mente, que era la que estaba realizando todo en piloto automático. Obviamente yo estaba entre dormido y despierto, sonámbulo, mientras yo me encontraba en ese estado de inconsciencia. Sucedió todo esto. Entonces, en ese nivel de aparente realidad que yo creía que estaba, para que no encontrara el único lugar en donde sí podía encontrar a mi hermano, que era lo que yo necesitaba, fui detenido a través del miedo. Se colocó ese obstáculo entre mi hermano y yo, el miedo, en donde realmente él estaba. Por lo tanto, la invitación que les hago con esta historia es que sean valientes y que no se detengan por ese miedo que pudiera aparecer en sus vidas cuando lo que quieren es darle la vuelta a todo ese compendio de creencias retorcidas mientras están en esa noche, en ese sueño, en esa inconsciencia. Créanme que cuando están más cerca de la verdad que ustedes están buscando y que necesitan es cuando aparece ese tipo de energía negativa del miedo, que lo único que quiere es que se echen para atrás, que sigan viviendo de la misma manera, dando vueltas y vueltas en los mismos dramas, sufriendo, sosteniendo adicciones, apegos, etc. Porque parece que no van a poder vivir sin eso. Y aparece el miedo para que no puedan ver más allá. Y entonces les hace creer que en esa puerta no deben entrar, que no deben escuchar eso que se les está diciendo, que no presten atención, que eso no es importante, que eso es mejor dicho, del diablo, etc. Todo esto basado en el miedo, con el fin de que no puedan acercarse a la luz, a lo que realmente quieren o necesitan. Pero si tú has decidido valientemente dar ese primer paso para buscar
y por eso estás aquí, entonces obtendrás lo que se te ha prometido, que es encontrar la verdad. Porque el que busca, encuentra, y al que llama se le abre la puerta. Pero para que puedas cruzar esa puerta tienes que dejar a un lado tus viejas creencias y pensamientos. Como los discípulos de Jesús en la barca, tienes que elegir la fe en lugar del miedo. Todo eso que te impide emprender un camino nuevo, debes hacerlo a un lado. Tienes que abrir tu corazón sin miedo, porque no hay nada que temer. Dice el Señor, no temas y que no se turbe tu corazón. Como dije antes, en cierta etapa de mi vida, cuando yo creí que era el punto final, el amor de Dios colocó una coma y me permitió conocer un mundo nuevo que jamás me imaginé que existiera para mí. Una esperanza que no conocía. Yo no creía que una nueva vida fuera posible, pero lo fue. Lo fue gracias al Espíritu, a Dios. Entonces, ¿lo logré yo solo? ¿Con mis fuerzas? ¿Con mi entendimiento? ¿Con mi memoria? ¿Con mis capacidades? Por supuesto que no. ¿De dónde vino mi socorro? De la sabiduría y el poder de Dios, que ahora es mi luz, o sea, de Cristo. ¿Con quién? Soy más que vencedor. Y con quien tú eres más que vencedor o vencedora. No importa tu pasado o cómo sea la situación actual de tu vida, es el escenario perfecto para encontrarte con el amor de Dios y su luz. Y entonces así, con cada paso que avances hacia la luz, tendrás más y más y más luz. Y podrás tener una nueva vida en victoria. Pues bien, ahora sí continuemos. Dijimos que esas creencias retorcidas del ego atrapado en el tiempo son las que mantienen o sostienen su aparente realidad de miedo y alimentando ese miedo. Y que las más importantes son la idea del pecado, la culpa, el juicio, la vergüenza, la separación, entre otras. Un curso de milagros nos enseña que la idea del pecado, por ejemplo, es una ficción absurda que no tiene causa o efecto, que es una fantasía sin ningún fundamento real. Así como lo oyen. Esto, ya que en realidad todos los pecados únicamente existen o merodean los oscuros pasillos del pasado. Y son los pensamientos sobre lo que sucedió entonces los que crean los pecados, tanto los nuestros como los de los demás. O sea, el pecado es algo que únicamente existe gracias a los pensamientos que tenemos sobre el pasado. Entonces es una ficción absurda, dice un curso de milagros, que solamente sustenta el miedo, que es la base de la existencia del ego, atrapado en el tiempo, en ese pasado, ¿sí? en esa culpa. Por eso, cuando despertamos nuestra conciencia de ser aquí y ahora y vivimos en el presente, el pecado es una minucia y carece de todo sentido. No existe. De manera que para superar el pecado, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar sobre el pasado, para que los pensamientos no interfieran con este sagrado momento presente. La mente funciona de determinada manera, seamos conscientes o no de ello. El problema es que no nos tomamos el tiempo y el espacio para aprender cómo funciona, para leernos el manual del usuario. Hay aspectos que ahora están sucediendo en piloto automático en tu mente y no te has dado cuenta. Como en esa historia que les conté, en la que estaba sonámbulo. Así como si tú estuvieras sonámbulo o sonámbula. Es decir, que en algunos aspectos no estás realmente vivo, consciente. Porque estás dejando que tu mente opere
en piloto automático. En la medida en que te conoces más a ti mismo o a ti misma, podrás utilizar con mayor control esa mente, ese instrumento. Y entonces estarás más despierto, más vivo, más consciente. Y serás verdaderamente libre sin tener que adjudicar a la religión o a Dios muchos de los aspectos que en realidad tienen que ver con ese desconocimiento de ti mismo o de ti misma, ese desconocimiento de quién eres y de cómo funcionas, de cómo funciona tu mente y cuál es su naturaleza. Tal como sucede con el pecado que crees que has cometido o que otros cometieron contra ti y tú sigues sufriendo por ellos porque los sostienes en tu memoria, que es en donde vive el pecado, en la memoria, en el tiempo, en la mente. Y cuando tú te identificas y vives en piloto automático, entonces sigues creyendo en ese Dios que juzga y castiga. Un curso de milagros nos pide que perdonemos por lo que nunca ocurrió y que no tengamos en cuenta eso que nunca ocurrió. Que liberemos al hermano y que nos liberemos a nosotros mismos de la ilusión de que esas acciones equivocadas pueden condicionar nuestra experiencia, porque nadie tiene el poder para robarnos la felicidad a menos que se lo concedamos, y que nadie puede volvernos locos a menos que aceptemos que otro lleve las riendas de nuestra vida. ¿Ven? Se trata de recuperar nuestro poder, de liberar al hermano que creemos que tiene las riendas de nuestra vida y poder para llevarnos al fango de la desesperación o de la tristeza o de la depresión, y que abandonemos esos pensamientos sobre esos comportamientos que llamamos pecado como si nunca hubieran ocurrido, porque somos nosotros quienes los seguimos sosteniendo con nuestra memoria, que es el único lugar en donde existe el pecado. Esto hace parte del estado de inconsciencia del que debemos despertar. La idea de que otros pueden condicionar nuestra experiencia como si fuéramos un mero efecto. ¿Recuerdan? Como si fuéramos ratas de un laboratorio y que no tenemos ninguna elección. En esto se basa la creencia en el pecado, el cual además únicamente vive, como lo mencioné, en el pasado. Cuando vivimos nosotros atrapados en el tiempo, ausentes del momento presente. Así pues, esa ilusión absurda del pecado, como lo llama un curso de milagros, al ser un aspecto que solo existe en el tiempo pasado y que se sirve, por tanto, de nuestra mente inconsciente para existir, es una forma de limitar nuestra existencia plena en el momento presente. Es decir, que mientras aquí y ahora tenemos delante toda la belleza de la vida, la luz del sol, el canto de los pájaros, los árboles, salud, nuestros hijos, familia, el aire que respiramos, la sonrisa de una madre o de un padre, nuestros dones, talentos, etcétera, que nos proporciona el amor de Dios, inconscientemente y también de una forma compulsiva dejamos a un lado todas estas cosas solo por mantener aquella idea del pecado que cometimos o que otros cometieron, y luego creemos que existe un Dios por ahí que no tiene nada más que hacer que estar juzgando y castigando a su creación. Pero en realidad,
Quien juzga y castiga es únicamente nuestra mente inconsciente o en piloto automático, nadie más. Yo sé que esto es muy impactante quizás para alguno de ustedes. ¿Cómo así? Sí. Tú crees en esa inconsciencia que existe un Dios castigador. Pero resulta que estás viviendo una realidad en la que solo tú estás sosteniendo esa ilusión absurda del pecado en tu memoria. Eres tú quien, viviendo detrás de esa máscara egoica atrapada en el tiempo, crees que otro o que otra persona tiene poder sobre ti y que puede afectarte y que no tienes ninguna elección al respecto. O que tal vez lo que hiciste, el error que cometiste, aún sigue existiendo porque lo sigues sosteniendo en tu mente. Y que por lo tanto, esa es la misma realidad del yo soy, de Dios, del amor eterno, que solo vive aquí y ahora, dándote todo lo que tienes delante. Porque Dios no quedó atrapado en el tiempo, porque tu memoria es relativa, porque eres tú la única persona que sigue arrastrando esa ilusión absurda. Y por eso tú sigues creyendo en ese Dios que es asimismo una ilusión absurda. Dios no está ahí, en esa memoria. Y te invita a salir de ahí. Te invita a que te liberes. Que renuncies a eso que no existe. Que te despiertes y salgas de ese sueño y que atravieses la puerta que no quieres atravesar por miedo. Que te sientas seguro o segura, que sientas el amor, que confíes y que perdones para que puedas liberarte, para que puedas salir de ese pasillo oscuro. Así como ya hemos estudiado aquí, un curso de milagros nos reitera que un pasado doloroso se cura prestando atención a las bendiciones del mismo. Y nos pide que afirmemos: el pasado ya pasó y no me puede afectar. Y además nos recuerda que todo nuestro pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Y no queda rastro de él, salvo una bendición. Que empecemos a observar nuestro pasado únicamente sosteniendo lo que ha quedado de él, que es la belleza y bendición. Por otro lado, un curso de milagros nos afirma que la única justicia real es el perdón, que no hay juicio contra un hijo de Dios y que cualquiera que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Que Dios es el yo soy, que no recuerda nuestros pecados porque no se ha quedado dormido. No se convirtió en el yo fui, sigue siendo el yo soy, y que por tanto no perdona porque nunca nos ha condenado. Es decir, que si el perdón es necesario solo para quien ha sido condenado, en cuanto a Dios el perdón es innecesario, porque nunca nos ha condenado. Dios no condena y por lo tanto somos libres del castigo que creemos que nos merecemos. Un curso de milagros nos garantiza que no seremos castigados por esos pecados que no hemos cometido,
Es la puerta hacia la libertad. Nos dice claramente que todo lo que creemos que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia del pecado, jamás va a suceder, porque carece de causa. No tiene sentido. Entonces, cuando nos sentimos culpables, nos estamos condenando por crímenes imaginarios. Un curso de milagros nos implora, nos suplica que recordemos que la voluntad de Dios es nuestra felicidad, nuestro completo bienestar, que no quiere vernos sufrir ni que sigamos castigándonos a nosotros mismos. E igualmente un curso de milagros nos asegura que lo que somos como seres espirituales está más allá de todo juicio. Ante los ojos de Dios somos perfectos, de manera que todo aquello por lo cual creemos que merecemos un castigo es falso, y que cualquier idea de fracaso, de vergüenza o de separación no tiene ningún sentido. Y entonces, cuando sucumbimos a todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hemos decidido equivocadamente creer en la fantasía del pecado. Y así es como terminamos creando nosotros mismos una experiencia de terror que va en contra de la voz de Dios en nuestro interior, en contra de la luz en nuestro interior, la cual habla sobre una vida de perfecta felicidad, de bienestar total. Y finalmente, un curso de milagros nos dice que la culpa es el escenario verdaderamente imposible en este universo, ya que implica nuestra separación con el amor de Dios, el cual nunca deja de ser. O sea que cuando tú sientes culpa es porque crees que estás separado del amor. Como ya lo estudiamos antes, no existe ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo, en esta sabiduría. Y en consecuencia, un curso de milagros nos afirma que la única expectativa correcta sobre el futuro es el bien, la bondad y las bendiciones de Dios. Que no hay ninguna razón para que nos preocupemos por el futuro, que nunca la ha habido y que nunca la habrá. Y nos invita a afirmar que Dios tiene en sus manos nuestro futuro. Esa es la cosa. Cuando vivimos sosteniendo en esos pasillos oscuros con nuestros pensamientos ligados al tiempo, identificándonos con la mente, el pecado, la culpa, y nos sentimos castigados, nos sentimos en el juicio delante de Dios, de ese falso Dios, que no es el yo soy, sino el yo fui. Entonces, de igual forma, proyectamos un futuro de terror y una realidad que no es la realidad de Dios, del amor, porque Dios es el amor incondicional. Entonces, cuando salimos de ahí, recordando cuál es la voz de Dios en nosotros, cuál es la voluntad de Dios, que es nuestra felicidad, nuestro bienestar, que es que nos sintamos amados, libres, entonces podemos reconocer que nuestro futuro está en manos de Dios, no en ese Dios castigador, porque sabemos que la que juzga y castiga es la mente, no Dios. Es nuestra mente inconsciente. Cuando te paras aquí y ves la luz de Dios, entonces descubres quién es realmente el que estaba culpando, el que estaba juzgando, el que estaba viviendo esa ilusión absurda del pecado.
y te reconectas con el amor del que nunca te has separado, del que no puedes separarte, porque es imposible. Por eso la culpa es un escenario imposible para ti, porque significa la separación de Dios y eso no es posible, es imposible. Es una ilusión que te mantiene mirando hacia atrás, que te lleva a pintar tu realidad con los colores de tu pasado y que te impide ver con claridad el sagrado momento presente. Si se dan cuenta cómo hay tantas ideas que hasta ahora hemos creído que son verdad y en realidad son puras patrañas, puras cosas que hemos aprendido en este mundo que son retorcidas, a las que tenemos que darles la vuelta. Por ejemplo, qué maravilloso poder comprender verdaderamente que nadie tiene el poder para hacernos infelices o para volvernos locos. Que somos libres de los errores de los demás o de eso que creemos que son sus pecados. Que no nos toca cargar con el pecado de la humanidad en nuestra memoria. Que no nos toca desgastarnos juzgando a nadie. Y tampoco nos toca sentirnos culpables de nada. Porque Dios nunca nos ha condenado ni castigado. Y lo único que quiere es nuestra felicidad y nuestro bienestar total. Todas esas mentiras, todas esas creencias retorcidas son las que sustentan la vida de ese ego arraigado en el miedo. Son las ideas ilusorias que crecen en nosotros en ese sueño de la mente, en ese sueño el que vivimos en piloto automático, sonámbulos a todas estas nuevas verdades. Y puede que en este momento esté apareciendo en ti ese cortocircuito. Puede que en este momento, frente a todas esas creencias retorcidas en ti, esté apareciendo una fuerza que te haga sentir rechazo respecto de todo lo que aquí te estoy diciendo. Puede que no te sientas cómodo, que te sientas incómoda con estas verdades que aquí estamos hablando. Como te dije, que quieras rechazar todo lo que te estoy diciendo, porque hacen cortocircuito con esas creencias retorcidas que están en ti, que se han alimentado del miedo en ti. Porque aún ese ego que fabricaste durante ese estado de inconsciencia quiere seguir sintiéndose culpable, quiere seguir culpando a los demás, quiere seguir juzgando, con la idea del Dios castigador, con la idea del pecado, con la idea de que no tienes poder para liberarte de las acciones y de las palabras de los demás, con la idea de que no tienes que cargar con el pecado, con la idea de que no hay juicio contra ti, porque Dios nunca te ha condenado. Eso es una gran libertad para ese ego que quiere sostenerse en esa realidad de miedo. Y puede que te esté diciendo: no escuches, no pases por ahí, no abras esa puerta. Sin embargo, yo te digo que estás aquí para ser valiente y para cruzar la puerta, para que te encuentres con la realidad. Porque tienes que darle la vuelta a esas creencias. Tienes que darle la vuelta a esas ficciones que aprendiste en este mundo. Si lo que quieres es tener al menos un atisbo de lo que es real, para que puedas reconocer la verdad. Entonces, ¿qué diferencia tan tremenda entre lo que estamos aquí hablando y todas esas viejas creencias de un Dios condenador que vive en el pasado y que se dedica no a amar, sino a juzgar, porque no le interesa
el momento presente en lo absoluto. Puras patrañas. Así es como se mantiene ese estado de inconsciencia en la colectividad, atadas al pecado, a la culpa y lo que esta implica, la separación de Dios, que en realidad es imposible. Cualquiera que quiera conocer a Dios, que es el yo soy en cada uno, tiene que renunciar a todas esas viejas creencias. Tiene que despertar a la verdad de que no existe un Dios separado de nosotros que está por ahí en un trono juzgándonos. Por eso les digo que puede que sientan esa resistencia a esta información que les estoy dando. Estoy seguro. De lo contrario, no hablaría de darle la vuelta a las viejas creencias retorcidas que han alimentado durante mucho tiempo, en las cuales han creído y les han entregado su fe. Lo que estamos haciendo aquí es precisamente incomodar todas esas creencias retorcidas, como si fuera una purga, a través de la verdad del amor incondicional, que por supuesto es una luz muchísimo más elevada que esa falsa luz del pecado, de la culpa, de la vergüenza y de la separación. Posiblemente el miedo haya aparecido con sus artimañas para decirles que la ilusión absurda del pecado tiene que ser real y que si no creen que el pecado es real, entonces se van a ir al infierno o que les va a ocurrir algo malo, que el pecado sí tiene poder sobre sus vidas. Pero esperen, sean valientes y recuerden que para conocer el gozo, la paz y el amor de Dios, jamás tendrán que ir a ninguna parte como si se tratara de un tamal o de un buñuelo que se consigue en una panadería, sino que únicamente son tesoros espirituales que pueden encontrar dentro de ustedes mismos. Y que por tanto, para que los puedan encontrar esos tesoros, es preciso que desde adentro exista la plena comprensión de que la única justicia verdadera es el perdón. Esa es la justicia verdadera, el perdón. Y para perdonar a los demás, pues primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Para amar a los demás, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Para encontrar la paz, el gozo, para encontrar la libertad en el amor incondicional de Dios, para tener esa experiencia con el Espíritu, ese despertar, ese nacimiento, tienes que darle la vuelta a esas creencias retorcidas, aunque sientas resistencia, aunque te sientas incómodo o incómoda y el ego te diga no cruces la puerta, no aceptes estas verdades. Y para amar a los demás primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Al ego le gusta el drama y necesita a un Dios castigador, a un Dios condenador, que vive atrapado en el tiempo. El Dios condenador y castigador es el Dios del ego. ¿Sí saben por qué, cierto? Pues porque para existir necesita mantener nuestra atención únicamente en el tiempo, que vivamos inconscientemente, que sigamos identificados con la mente, que es la que realmente juzga y condena, que sigamos dormidos, lejos del momento presente, lejos de ese bienestar total y de esa felicidad perfecta que quiere Dios para nosotros realmente. Y por eso es necesaria la idea del Dios condenador. ¿Cómo más?
podríamos mantenernos dormidos si no es con la idea de un Dios que nos condena al infierno. El Dios que incita el miedo en nuestro interior. Y por eso es que se necesita que sigamos siendo fieles y que nos mantengamos con esa creencia de separación, con el único Dios verdadero, con el yo soy, a través de esa ilusión del pecado, del juicio y de la culpa. ¿Qué sería del ego sin estas creencias retorcidas, las cuales, como dice un curso de milagros, carecen de fundamento real? Un curso de milagros, además, de acuerdo a lo anterior, nos asegura que Dios nunca ha sido consciente de los pecados por los que nosotros mismos nos castigamos y castigamos a los demás. Porque Dios es el amor que nunca deja de ser. Mucha atención a esto. Únicamente Dios nos ve como Él se ve a sí mismo. O sea que Dios no nos ve a través de nuestras propias creencias retorcidas. No nos ve según nuestras ilusiones. Y aquí quiero resaltar algo súper increíble que a mí me salvó la vida y sé que a todos también les puede beneficiar. Ya sabemos que la salvación viene de Cristo y que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Esa nueva luz que cuando empezamos a ser conscientes nos alumbra el camino. Pues bien, esto que quiero resaltar es el efecto que tuvo esa gran luz de sabiduría en mi vida. Cuando supe que el pecado, la culpa y el juicio eran una ilusión que me mantenía atascado en el pasado y a su vez creando el mismo futuro una y otra vez, una ilusión que no me permitía vivir y disfrutar el momento presente sintiéndome amado, inocente, feliz, que limitaba mi estado de conciencia para disfrutar de la vida aquí y ahora. Entonces pude comprender plenamente que todo el dolor y el sufrimiento que había sentido por mis errores y por los errores de los demás, yo mismo me lo había causado. Y que no había otro infierno más que aquel en el que yo me encontraba antes de conocer esta verdad, sintiéndome separado del amor de Dios. Es decir, que no te molestes en complacer a un Dios castigador para que no te envíe al infierno, porque ese es el infierno, porque ese es precisamente el infierno. Estás viviendo en el infierno, te estás culpando, estás creyendo en la ilusión del pecado y en el juicio, y desde ya estás en el infierno. Lo que tienes que hacer ahora es salir del infierno, salir de esa realidad en la que estás atrapado o atrapada y que no te deja ser consciente del amor de Dios, de ese espíritu que nunca deja de ser y que no te ha condenado, cuya justicia real es el perdón y que solo te ve a ti como Él se ve, como el amor, lejos de todas tus ilusiones absurdas, lejos de toda la parafernalia del ego atrapado en las ideas retorcidas de la culpa, del juicio, del pecado. Porque Dios no es el Dios castigador de la mente inconsciente. Esa es una creación con la cual se mantiene a la colectividad en
el infierno, desconociendo la realidad de la paz, del gozo, del bienestar, que son en el amor de Dios. Y en esa realidad en la que es imposible que cualquier cosa creada nos pueda separar jamás de ese amor de Dios. Así fue como al hallar esta comprensión dentro de mí, encontré una gran libertad. Fue como si recuperara todo el poder que había echado fuera de mí, que había perdido, y también pude sanarme en muchos aspectos. Esto es lo que ocurre cuando en lugar de ir hacia afuera, siguiendo los consejos del ego, cambiamos nuestro enfoque hacia adentro y empezamos a cuestionar nuestras creencias, para así entonces darnos cuenta de que todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro drama son meramente el resultado de nuestras propias creencias equivocadas, de nuestro desconocimiento, y que por tanto es solo en nuestro interior en donde podemos encontrar la libertad que queremos, esa paz y ese gozo, lo cual únicamente es posible a través de la verdad. Darnos cuenta de que la única salvación real es la que podemos obtener desde adentro y no desde afuera, es lo que quiero que reconozcas en este espacio. El Master Coach en PNL, Edmundo Velasco, dice, abro comillas, afuera no podrás encontrar las respuestas debido a que el mundo en general es un medio para perpetuar los problemas. Solo tú tienes el poder para cambiar tus propios pensamientos. Nadie más puede hacerlo. Cierro comillas. ¿Recuerdan la historia de Paco, el amigo que se orinó del miedo al ver una película de fantasmas? Y que durante muchos años solo podía dormir con la luz prendida, pero que luego tuvo un gran cambio de perspectiva cuando conoció la verdad sobre los efectos especiales, cuando accedió al conocimiento. Estoy seguro de que a todos les va a ocurrir un gran cambio de perspectiva al conocer todas estas verdades que aquí estamos mostrando. El reino de Dios está en nosotros, el reino del amor. Únicamente lo podemos descubrir y disfrutar desde dentro de nosotros, que es el único lugar en donde ocurre la experiencia de nuestra vida. Dentro de ti, dentro de mí, es donde experimentamos todas las experiencias, ya sean de dolor o de dicha. Por lo cual, todo lo que estorba el camino son nuestras propias creencias internas, a las cuales debemos darles la vuelta, tal como dice un curso de milagros. Si quieres tener un atisbo de la realidad, dale la vuelta a todo lo que te enseñaron. Hasta la próxima.